Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. Hola, hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal Madrid? Teatro del Barrio. Bueno, vocalizo Teatro del Barrio, estoy. ¿Qué tal, Juanra? Coge el micrófono. Muy bien, es que has corrido mucho para que sepáis sentarte. que hoy tenemos micrófono de mano. Esto es mío, ¿no? No, sí, esto ¿no? es mío. Lo ¿Y tuyo yo qué tengo? es que te has sentado encima porque ibas con mucha prisa. Me he sentado. Correcto. ¿Cómo estáis? Ay. Qué bien veros, Madrid, qué gusto. Oye, ¿qué tal? Ay, muy bien. Agotada. Tenemos una silla vacía que se va a llenar enseguida. Pero Oh, primero, Dios mío. quiero dar las gracias al Teatro del Barrio, nuestra casa en Madrid. Gracias, Teatro del Premio Barrio. Nacional de Teatro. Recordémoslo. Igual que Angélica Lidl, que lo ha ganado esta semana. Un aplauso. ¡Qué maravilla, por favor! Oye, Juanra, Como ella, pero con menos sangre. ¿saliste anoche? No. Porque tú eres... Anoche no, ¿no? No, yo estoy aquí fresca como una lechuga. Bien. ¿Te gusta mucho a ti esta cantante que ha sacado un disco ahora? Bueno, hace unos meses. Mari Croqueta es, ¿no? Que es que no sé quién es esa señora. Que sí... Karol G. Karol G es marico. Hombre. Ah, claro, coño, el nombre Hombre, del disco. para ti es Mari Croqueta. Estábamos un día en el coche Qué escuchándola fuerte. y dijiste, pon el disco este... Sí, me encanta, me el gusta nuevo, muchísimo. el de Mari Croqueta. Sí, me gusta mucho. ¿Y qué tiene que ver esto ahora con qué tiene que ver? Bueno, tú tienes que hacer tu papel del fiestas. Sí. Soy un fiestas. No, sí. Luego la gente... Te voy a contar una cosa, mira, que no está prevista ni nada. El otro día de fiesta, Bernardo Pajares, el ¿Qué viernes pasó? por la noche, ¿Sí? alguien en un baño en la discoteca, yo iba a ir a lavarme las manos, me dijo... Porque no sé por qué se ríen cuando digo que voy a... Bueno, me dijo... ¿Dónde está el señor Pajares? Y yo le dije, está en su puta casa. Me salió del alma y me dijo, ¿qué es la tuya? Y yo, pues sí, efectivamente. Correcto. Es que era a las 5 de la mañana y me preguntan por ti todo el rato. Pero no solo hacemos planes nocturnos, porque No. hace unos días estuvimos en Carabanchel Sí. viendo la performance y la inauguración de la exposición de Alex Haag. Qué guay, que nos invitó Simón Duarte de Intrinsic, que nos gusta mucho. También saludos a Gabriel, que no sé si estará por aquí, que nos escucha. Si no conocéis a bien. Alex Haag, buscadla porque es una artista medio española, medio alemana, que trabaja en escultura blanda, ella le llama escultura viva, y habla sobre abrazar la inseguridad, Sí. la vulnerabilidad, y tiene una mirada luminosa hacia este tema, que a veces es oscuro y que lo tiene que ser también, pero el final para ella es luminoso. A mí me gusta mucho. Y ahora mismo, por cierto, se está inaugurando en el K2M en Móstoles una exposición de Inés Seña, que es una también. artista portuguesa a que amo, Maravilla. que nos han invitado a ir, pero es que estábamos ahora aquí en el Teatro del Barrio haciendo el podcast, así que bueno, besos para Inés Seña, iremos a verla al K2M y besos para Tania Pardo también. Correcto. También hemos estado por primera vez en nuestra vida en Torremolinos. Nunca habíamos estado en Torremolinos. Nosotros pensábamos que iba a ser cruzar la frontera de Torremolinos y ver arcoíris por todas partes, Literalmente. porque nos había llegado Torremolinos como ciudad gay, ¿no? Ciudad de vacaciones, pero es... Un poco sí. No, Pero- es un lugar hetero con un barrio de fiesta gay. Yo me estaba imaginando una ciudad gay. Hay que ser más ambiciosos, maricones. Hay que montar una ciudad gay de fiesta de verano. Que la Nogalera se expanda, ¿no? Nos A todo conformamos Torremolinos. con un rincón de la playa y eso no puede ser. Hay que ser una playa completa. Pero estuvo muy bien. Muy bien, muy Estuvo divertido. bien, sí, Sí. que sea... Nuestro hotel tenía cucarachas, pero todo lo demás muy bien. No vayáis. ¿Quieres que digamos el nombre? Sí, dilo. Ay, es que no me acuerdo. Vamos, no tengo ningún problema. Nos trataron como Bueno, el por culo. DMs lo decimos para que no vayáis. Bueno, va, sigue. No conocemos todavía Maspalomas, que sabemos que hay que conocer Maspalomas también para ser un gay como corresponde. Ahora que pero dices no. Maspalomas, tenéis que ver la película Maspalomas. Qué bonita, qué bien. Tú no la has visto todavía. No, tú fuiste con Josema y David, yo no pude ir ese Tú día. llegaste tarde, dilo la verdad. Bueno. Preciosa la película, una sensibilidad tremenda a la hora de hablar de la vejez Es homosexual. que los Moriarty, si no habéis visto Loreac, poneos Loreac, Maspalomas también, id al cine a verla. Maspalomas, muy guay, porque además no es un drama, tiene luz, está bien. Esos directores vascos maravillosos. Muy bonita. Saludos rápidamente a todos los que nos escucháis, por supuesto, pero también a Carmen de MI, a la madre de Carlos Valdivia, que se llama Isabel, que no ha podido venir, pero es muy fan
de una persona que va a estar hoy aquí con nosotros, que tenemos esta silla vacía. No sé si quieres que digamos ya el nombre. No, espérate, todo va a su... El guión tiene una estructura por algo. Ah, vale. Bien. Como me he sentado encima, ¿sabes? Aprovecho. Juan Sartor, Laxmi, besos vuestro podcast. Tenéis que escucharlo. Sorry Not Sorry. Estamos en un episodio. Os lo compartiremos cuando se publique. Déjame preparar, por favor, el terreno. Ya, ahora sí que sí, como dice Chenoa, ahora sí. Es que lo dice todo el rato. Levántate. ¿Me levanto? Ay, Levántate. me encanta la idea. ¡Oh, Dios mío! No me puedo levantar mucho. Bueno, no, hemos hablado ya muchas veces en Arte Compacto, ya lo sabéis, en más de una ocasión, del papel fundamental de las mujeres en la edad moderna. Esto lo sabéis que lo hacemos habitualmente. Hemos hablado, por ejemplo, con Noelia García, maravillosa, cabeza pensante del Prado en femenino y de otras muchas cosas. Eso es para Noelia. Murcia, para Emma Cajil. También con Emma Cajil, efectivamente. Para Alicia Cartagena, María Boluda. Hemos visto cómo, a pesar de las ideas medievales catastróficas sobre el poder de las mujeres, sin embargo, en la Edad Moderna las mujeres ejercían el poder de diferentes maneras, ¿no? En las cortes del siglo XVI y las cortes del siglo XVII asumieron las mujeres el gobierno pues, de diferentes formas: reinas propietarias, princesas soberanas, gobernadoras, regentes, reinas consortes, de todo. Obviamente, hemos hablado también de la trascendencia de estas mujeres como coleccionistas y mecenas de arte. Gran parte de las obras maestras que conserva hoy el Prado, que te voy a contar yo a ti, están ahí por la promoción artística llevada a cabo por las mujeres. Bien, bueno, pues hoy queremos volver a hablar de mujeres, de Margarita de Austria, de Cristina de Suecia, de Mariana de Austria. De reinas del pasado. Yo ya me he liado, y eso que estoy leyendo. También de algunas posteriores, como Isabel II, esta la controlo más porque es el agua. O María Isabel. Ah, no estaba entendiendo. El canal de Isabel II. ¿El agua? Isabel II, eres agua. Ok. Esta broma solo... Es que yo no soy de Madrid, entonces, claro. Claro. Fuera de Madrid no es el canal de Isabel II. No, obvio no, claro. Por eso el agua de Madrid es mejor. Porque es el agua de la traída, de manantial. Venga, va, ya. Sé. Isabel II, María Isabel de Braganza. Pero fijándonos esta vez en un aspecto muy particular de sus retratos. Nos vamos a fijar en sus vestidos. En cómo van vestidas. En sus ropas. Pueden parecer elementos secundarios, pueden parecer superfluos. Para muchos historiadores del arte, y digo bien historiadores del arte, han sido una frase mínima en un libro, el vestidito, a pesar de que a lo mejor compone la mayoría de la superficie del lienzo, es un vestido espectacular. Que evidentemente en un retrato que tiene un contenido simbólico y de poder, algo te estará diciéndonos. Hombre, claro. Ese vestido, ¿no? También, por supuesto, el toisón de oro, la consola en la que está apoyada, el espejo, todo eso es importante, pero el vestuario también, claro. Correcto. Entonces, como tú ni yo, ni nadie aquí, porque lo digo yo, sabe de vestidos de reinas, vamos a dar un fuerte aplauso. También, abrazo, y abrazo, también. solo tuyo, a nuestro invitado de hoy. Dilo. Lorenzo Caprile, un aplauso. Toma asiento. Este saloncito que nos han montado hoy en el Teatro del Barrio es tu casa también, que nos ha montado Carlos García de la Vega. Bienvenido, ¿cómo estás? Lo de los plátanos no lo entiendo muy bien. Nadie, no. Mira, lo voy a contar. Hay un Significado oculto. Sí. Esto es práctica. Bernardo Pajares en el es lo obvio. No. Bernardo Pajares en el último momento ha salido de casa y ha dicho: cojo plátanos que hemos comprado muchos que luego nos dan mareos. No, y ha llegado aquí y ha dicho... hablabais de Torremolinos y más palomas, pues por eso lo preguntaba. Nada ¿Tienes más. hambre? ¿Quieres un plátano? No. ¿Queréis un plátano? ¿Alguien quiere un plátano que os lo lanzamos? A estas horas... ¿Sí? ¿Seguro, no? Igual luego por ahí más quieren tarde. quieren un plátano. Yo imagino que queda un poco mal comer plátano en público, ¿no? No sé, digo yo. Pero bueno, no sé. Bernardo Pajares se dedica a tirar plátanos al público. Bueno, muy bien.
Bueno, bien. Muy bien. Esto es lo Lorenzo, mismo. además de que sabe mucho de la indumentaria de las reinas del pasado, ha vestido a la reina actual. Entonces, tenemos aquí unas conexiones infinitas. Yo quiero llegar al final de este capítulo y preguntarle por esto último que acaba de decir Bernardo. Ya veremos si llegamos. ¿Ayudas, Ver? ¿No hace falta? Vale, venga. Dale, Lorenzo Caprile. ¿Quién es? A ver, Lorenzo ha tenido una exposición recientemente, como sabéis, en Madrid, y voy a robar el texto de introducción vilmente, que lo describía muy bien con unos adjetivos que a mí me encantan. Caprile, la exposición se llamaba Caprile Lorenzo, y decía: madrileño, filólogo, peliculero, compulsivo, figurinista, televisivo, maestros de la costura, entre otras cosas. Yo lo he escuchado 1000 veces en el programa de Julia Otero, ahí te conocí yo, Lorenzo. Televisivo, clásico, barroco, Diógenes, un poquito. Analógico, melancólico, apasionado, perezoso, romántico, artesano, exuberante, coleccionista también, innovador, maestro, devoto, gruñón, eufórico, sofisticado, discípulo, perfeccionista, contemporáneo, artista, referente, modista. Todo esto te define, Lorenzo. Fíjate. Esto creo que es de Martínez de la Pera, ¿no? De Madre Eloy. mía, sí, sí. Creo que con esta presentación... Además, sí, bueno, además de eso, evidentemente Lorenzo se licenció, esto a lo mejor la gente no lo sabe, se licenció en Lengua y Literatura por la Universidad de Florencia, menudo lugar para estudiar, también te digo. También estudió en el Politécnico Internacional de la Moda de Florencia y en el Fashion Institute of Technology de Nueva York. En el 2016 le otorgaron la medalla de oro al mérito de las bellas artes aquí en España. Vamos, que es que... La persona que tenía que estar aquí para hablar de este tema. ¿Cómo vamos parece? esta temporada, Sí. señores? ¿Cómo vamos? Lorenzo, hay Lanza. una pregunta que queremos hacer al público, hacerte a ti también, que es cómo nos gusta ser representados en público, ¿no? ¿Cómo queremos aparecer? Pensáoslo, porque es algo que va a aparecer hoy en los retratos que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué ropa nos pondríamos para ser retratados por una pintora, por un pintor, para ese retrato que se va a colgar, por ejemplo, en el hall del Museo Thyssen, que todo el mundo va a ver, ¿no? Como el retrato de Tita. Tita tuvo te claro pondrías? que se quería poner ese vestido con el Mira, saco. ese traje es un traje de Pierre Balmain cuando la colección la diseñaba su ayudante barra amante. Pierre Balmain falleció y la casa la cogió Eric Mortensen, estamos hablando de finales de los 80. Y fue toda una colección con esos rizados, esos plisados, parece como un angelito. Sí. Haciendo Sí, un sí. pataki antes de pataki, ¿no? Por la postura. No está Sí, como... haciendo... Mira, Sí. intentando... Bueno, yo no sé si eso fue más de ella o de Macarrón. Y luego, yo creo que vamos a darle un barniz un poquito cultural, inspirándose en la pintura antigua, pues ella quiso sacar a su perrito. Sí, claro. Porque cuántos retratos de damas con perritos hay en el Símbolo Prado. de fidelidad. De fidelidad y Que de... a lo mejor en este caso pues tiene mucho... Es que además luego esos perritos pequeñitos tienen un nombre castizo que no voy a repetir aquí. Algo así como Me parece que sabéis a lo que me refiero, ¿no? perritos de homosexuales o algo así. No, para no. nada. Yo no lo sé. Bueno, No. No tengo ni idea. ¿Qué? sabemos, por ejemplo, yendo al pasado, ¿no? Para empezar con las reinas, sabemos, por ejemplo, que Sofonis Banguisola, que retrató a Isabel de Valois, a Felipe II, también a sus hijas, a Isabel, Clara Eugenia y Catalina Micaela, ella, como no estaba, digamos, en la corte como pintora, recibía como pago por esos retratos, recibía joyas, recibía, pues, bienes materiales, ¿no? Por esos retratos un buen maravillosos. marido. Un buen marido. Un buen marido, Sí, un buen es verdad. casamiento, exacto. No, recibía telas, recibía muchas telas. Telas. Lorenzo, ¿tú aceptarías eso si alguien te encarga un vestido y no puede pagar el vestido? Alguien. Este aquí, por ejemplo. Un buen marido, sí. Ahí lo dejamos. Novias de España se pueden casar y encima con un vestidazo y encima luego librarse del marido Claro. y regalárselo a Lorenzo. Por un buen marido, hombre, se puede... Por telas no, que tengo ya muchas. Pero un buen marido, bien colocado, con su renta, con... Está Yo creo bien. que Ayuda. todos nos haríamos un Venga, vale. Me gusta que vengas a arte Un compacto pensamiento. a calzón quitado, Lorenzo. Hombre, me sí, gusta. sí, porque no no estamos en el vengo. Museo del Prado hoy. Esto es otra cosa. Esto es otra Esto es el cosa. saloncito de las amigas. En el Museo del Prado hay que... En fin.
En el Museo del Prado no se llevan lentejuelas, Bernardo Pajares. Claro, bueno. Es que No te metas con sus lentejuelas, A ver. que está fenomenal. Bueno, Lorenzo, dinos cómo están las lentejuelas. Lorenzo me enseñó este verano que existe la lentejuela y luego existe la falsa lentejuela. Y claro, Esto no es que sea falsa, es que esto es... no me ha costado. Esta es lentejuela de verdad, lo que pasa que es ¿Cómo va a ser de verdad si me ha costado 4 duros? Lo que pasa que es de plástico. Pero plástico? Está cosida y es la lentejuela de verdad. La falsa lentejuela son esos tejidos que está la lentejuela como impresa, que de lejos parece que es lentejuela, pero luego cuando lo ves es una cosa en relieve. ¿Y de qué material es la lentejuela que no es plástico? ¿La buena? ¿De qué material es? Pues mira, solía ser o de azabache o también de baquelita. Pasada. Qué maravilla. ¿Todavía se hacen Sí, vestidos así? sí. Madre mía. Bueno, venga, dale, primera reina, Bernardo. Vamos a Dispara. empezar con una mujer que tenía un buen marido, ella era una gran mujer también, que es Isabel de Portugal. Que este La año es emperatriz. Yo os interrumpo mucho, me lo decís. No, por favor, que por favor. Yo empiezo a hablar y no callo. Bien. ¿Y ellos pueden intervenir o no? Bueno, si quieren levantar la mano, si quieren hacernos un gesto, pasamos un Si de micrófono. repente alguien, bien, yo qué sé, dice, pues eso no es así. O Caprile a la prueba Para de eso expulsión. no. Si es para decir guapo, guapo, sí. No, eso no. Que este es, no sé si, ahí me lío que yo como era de letras, no sé si es el 5º centenario o el 6º centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla, que fue el bodón. Pues que del tú... siglo. El quinto, ¿no? 1500, Siglo XVI, el quinto centenario, ¿Es el, ¿no? ¿Es el quinto o el sexto? El quinto, nos dicen por aquí el quinto, sí, el quinto. Sabéis que ella nació en 1503 en Lisboa, por eso era Isabel de Portugal, y era hija del rey Manuel I de Portugal y de María de Aragón. En 1526, como ha dicho Lorenzo, se casó con su primo, Carlos I de España y V de Alemania, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y así se convirtió en emperatriz consorte de España. Aunque fue un matrimonio político, porque era un matrimonio entre primos para mantener el poder, parece que por lo que se escribió, se ha escrito sobre ellos, se quisieron mucho, que se fueron de luna de miel a la Alhambra de Granada, estuvieron ahí semanas, o sea, imaginaos ese lugar de luna de miel, ¿no? En la Alhambra de Granada, esa pareja recién casada. La idea de construir el palacio de Carlos V famoso, que está inacabado, surgió en esa luna de miel. Anda, dijo, aquí podemos... Hazme un palacio, cariño. Claro. ¿Qué? Quiero un palacio, cariño. Eso sí que es un buen más marido. o menos. Aquí. Quiero un adosado. Literalmente. Adosado a la Alhambra. Además, creo que Carlos le plantó a ella en su honor un montón de semillas de una flor que todavía no había llegado a España entonces, que era el... ¡Hala, venga! Sin guión hoy. Ay, el clavel. No, hombre. En fin, no te preocupes, Lorenzo. No, voy yo. Sin guión, no. En fin, no, está bien. En fin, que se quisieron un montón. Bueno, eso se dice de todas las parejas reales, ya te lo digo yo. Que sí, que se quisieron mucho. Menos de una. Tuvieron muchos hijos, como 7 creo, varios murieron al nacer. El primogénito fue Felipe II, el que sería el rey Felipe II. Y en el 7º embarazo Isabel tuvo unas fiebres terribles, ya desde los primeros meses, y a los pocos días de dar a luz a ese niño que murió, ella murió también. Murió en 1539, muy jovencita, más joven de lo que somos nosotros tres ahora mismo, porque tenía 35 años nada más. Y Carlos, en esas últimas horas que pasó, no se separó de ella, no se separó del lado de su cama. Ella le pidió que no la abrieran para embalsamarla, que no quería que la amortajaran. Luego, cuando llegó a Granada el cadáver, porque la enterraron allí inicialmente y luego ya la llevaron al Escorial más tarde, claro, el cadáver estaba fatal. El duque de Gandía, la adoraba, se asustó al verla, dijo, no quiero servir a ningún señor más que se me pueda morir, porque era muy guapa Isabel, y cuando la vio, habían pasado pocos días, pero la vio ya en ese estado. Bueno, hay un cuadro del Prado que representa también este momento. En fin, a lo que voy es a que... ¿Quién es el duque de Gandía? Que luego el duque de Gandía se transformó en un Borja luego, en un religioso. Dijo, ya no quiero dedicarme San Francisco de Borja. Exacto. Me dedico Es que Lorenzo vale para todo. a gente que no se muere, o sea, Dios, básicamente. Ahora los restos de Isabel están en el Panteón de Reyes del Escorial. Te ayudo. No, está bien. Si no, bueno. Y a lo que voy. Este retrato
el famoso que pinta Tiziano es de unos años después de que Isabel muriera. Claro, por eso su efigie, además que refleja esa majestad de la emperatriz, era un rostro que ya no podía ver Tiziano con vida, se basó en retratos anteriores. Además, Carlos V le pidió que le hiciera Photoshop, igual que le había hecho a él con la mandíbula de los Austrias, que le hiciera Photoshop a Isabel, por eso la nariz está tan rectita, tan como pin puesta, ¿no? No era cirugía, era Photoshop de Tiziano, que Carlos V quería recordarla así, como con esa belleza Luego este atemporal. retrato se convirtió en icónico porque sirvió de modelo para obras tan trascendentales como las esculturas de los Leoni, por ejemplo. El bronce de cuerpo entero o el busto de relieve de mármol de los Leoni la representa exactamente así, con esta ropa, estas joyas y esta nariz. Carlos V, el emperador, nunca se separó del cuadro, le llevó a su retiro a Yuste, siempre estuvo pegado a él, así que es un retrato importante y una imagen que es la que ha pasado a la historia de la emperatriz Isabel, Lorenzo. Y si quieres ahora nos centramos, además de la mirada ausente, todo esto que nos habla de la majestad de ella como emperatriz, como soberana, el águila bicéfala que habla de los Austrias, ¿no? Del origen de los Austrias, del poder, ese águila que mira al pasado y al futuro, del vestido, de cómo va vestida, ese cuello que asoma, que es el adelanto de algo, ¿no? No, aquí lo más interesante, que siempre hay esa confusión, no sé si visteis uno de los directos del Prado que hice con Bernardo, lo que luce la emperatriz Isabel es lo que es realmente una gorguera, es decir, son esas camisas que todavía hay muchas muy parecidas en el traje tradicional español, sobre todo en Castilla, Extremadura, León, todas trabajadas con nervios, con bordados margomados, son esos bordados en color contrastante. Margomados. Margomados. Que luego terminan el exceso de hacer todos esos plieguecitos, todo ese exceso termina en este rizadín que hay en el cuello. Luego esa técnica se retomará muchísimos siglos después, a principios del siglo XIX. Ahora si veis las películas estas de La Promesa, todas están con esos cuellos, con los volantitos por aquí y un camafeo, que es como muy tópico. Y de esos rizados mínimos que salían de la gorguera, que es esa pieza que cubre el escote, y que luego continuaba. Veis que en los abullonados de la camisa tenemos los mismos bordados que en la gorguera. De esos rizadillos derivarían luego las lechuguillas, que son esos cuellos inmensos que vemos un siglo después. De ahí la confusión también en algunas cartelas del Prado de gorgueras con lechuguillas. En el lenguaje contemporáneo de la época, yo tengo la suerte de hacer mucho teatro clásico, sobre todo con Eduardo Vasco, y en los textos de la época, un Calderón, un Tirso, un Lope de Vega, nunca hablan de gorgueras, siempre están hablando de las lechuguillas, de las lechugas, y hay muchas bromas y muchas metáforas y muchos giros en la frase, a veces burlándose, a veces dándole la importancia que tienen, alrededor de las lechugas o lechuguillas. En esa época a esos cuellos, que luego veremos, nunca se les denominó gorgueras. Y luego es muy interesante el joyel de pecho. Bueno, es que vaya pasada, ¿eh? De este no sé tanto como de otro que veremos. Luego va a venir después, uno que lo peta. pero que prácticamente siempre tiene la misma proporción, ¿no? Como el zocotroco importante aquí para sujetar, en este caso es solo un hilo de perlas, a veces sujetaban un montón, y luego iban rematados con una perla. En este momento no sé cómo hablar por no ofender a nadie,
conquista, lánzate. invasión, genocidio, no lo sé, no quiero ofender a nadie. Yo estudié hace muchos años de América, ya estaba en un estado muy, vamos, potente, con lo cual ella ahí también con esas perlas está demostrando que no solo es la esposa de un emperador en Europa, sino que tiene todo ese poder que viene de ultramar, porque las perlas empiezan a aparecer masivamente en Europa a partir del descubrimiento de América. Antes venían por la ruta de la seda, digamos, por el otro lado, se conocían, pero no hay un uso y abuso de las perlas hasta que se descubre América. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien que levante la mano? ¿Carlitos? ¿Alguien? ¿No? No, Sí. nadie. Por cierto, algunas personas que estáis en el teatro tenéis una sorpresa debajo del asiento. Si no lo habéis visto, meted la mano que hay algo por ahí, en algún sitio. ¡Qué gustí! Mira. Siguiente reina, venga. Siguiente reina, vamos allá. Bueno, Mira, jaleo, todo el ay, mundo que mirando. acabas de montar un jaleo aquí Bien, ahora. me gusta, un jaleo, claro que sí. Ha montado un jaleo. ¿Sabes que Pietro Aretino halagó el retrato de Leonora Gonzaga en el que se basó Tiziano para pintar este? Ajá. Destacó sus virtudes. Gracias. Por eso Tiziano dijo, oye, más. Gracias. Ah, mira, bueno. Claro, aquí vamos a un retrato que a mí me apasiona y que de hecho todos los retratos de los que vamos a hablar hoy están en el Museo del Prado, menos este, que es que realmente está porque me he empeñado, porque me encanta. Hay perlas también. Ay, hombre, es un retrato de Leonor de Toledo con su hijo Giovanni, que está pintado por Bronzino, que es un pintor increíble, espectacular, y esta es quizá una de sus obras maestras. Perdón, Bronzino es el del San Sebastián del Thyssen. Evidentemente. Precioso, ese San Sebastián. Este retrato de Leonor lo pintó en 1545 y lo podéis ver en los Uffizi en Florencia. Esta señora, Leonor de Toledo, a lo mejor hay gente que no conoce a Leonor de Toledo. Leonor de Toledo era la señora de Alba de Tormes, de Salamanca, que nació en 1522, ¿vale? Poco antes del matrimonio de Carlos V con Isabel. Ella era hija de Pedro de Toledo, que fue virrey de Nápoles durante 20 años. Entonces era hija de un señor, pues evidentemente muy poderoso y muy cercano a Carlos V. La conocemos principalmente porque fue la esposa de Cosme I de Medici, el gran duque de Toscana. Sabemos, ¿no? ¿Quién es? Vale. Cosme subió al poder en 1537 con 17 años, tras el asesinato del primer duque de la República de Florencia, Alejandro de Medici, que fue asesinado, por un familiar lejano que quería tomar el poder, que era Lorenzino. Sí, exacto. Lorenzaccio. Bueno, sí, es como Y un uno de diminutivo. los dos, no me acuerdo si el Lorenzaccio, el Lorenzino o el Alejandro, no me acuerdo. Uno de los dos es el padre de Catalina de Médicis. Uno de los Claro, dos. pues me pillas, la verdad. Es que Pero no se tiene puede traer a sentido. Lorenzo, que sabe de todo, claro. Y Oye, nosotros... he dicho uno de los dos, no me acuerdo. Sí, pero por ahí, sí, Que exacto. Catalina de Médicis va a ser como Sí. Total. el Helicóptero también. el Donald Trump de la época. ¿No? Sí. En mi opinión, más que Felipe II. A mí, bueno, ya está. No, es que si no, no terminamos. Vamos. Venga, no está bien vamos a leer también, ahora. recorrer los caminos que surjan, pero bueno, ok. 2 años después de tomar el poder, Cosme se casa en 1539 con Leonor Álvarez de Toledo y Osorio. Como digo, un matrimonio evidentemente político, otra vez, buscado para aliarse el Reino Y de ahí España con Florencia. Te interrumpo. Claro. Fue un braguetazo de él. De él, efectivamente. Ella era muy rica. Ella era riquísima. Inteligente, no además. no era familia imperial o real, no sé en ese momento. Imperial, sí. Todavía estaba Carlos V, ¿no? Sí. Pero casi estaban rozando ahí la realeza. Sí, Era muy guapa. muy guapa. Y muy rica, y los Médicis siempre fueron un poco los advenedizos en ese mundo de las cortes del Renacimiento. Se los veía siempre como, bueno,
pues nos tenemos que casar con ellos, pues porque no nos queda más remedio, pero es como ahora este lío de Mar Flores con un poco lo mismo. Pues mi niño se ha enamorado de esta y me lo tengo que tragar, pero no me hace ninguna gracia. Pues con los Medici pasaba un poco lo mismo. De hecho, esta famosa Catalina de la que hablábamos logró meterse en la corte de Francia porque fue una imposición del Papa, porque era su sobrina carnal. También aquí con la Iglesia hemos topado. Con lo cual, a Leonor la recibieron en Florencia, pues no lo sé. Las fallas, los Sanfermines y la Semana Santa de Sevilla se queda corto, si juntamos todo. Así es. Sí, Le veo, en el retrato le veo como la mano larga, ¿no? Es de mano larga ella. O es suya. Bueno, eso es una mano un poco manierista también. También, las también, manos también, de también. Broncino. Ellos no sé si se quisieron mucho o poco, Cosme y Leonor, pero la cosa es que practicaron el amor muchísimo. Tuvieron 11 hijos. 11 hijos. Solo sobrevivió uno para esta edad adulta, claro. Estamos en época chunga para sobrevivir en general. En fin, y se dice de ella que era una mujer muy hábil, una gran administradora, que fue la mano derecha del duque en muchas ocasiones. Leonor moriría en 1562, a la vez que su hijo Juan, o sea, Giovanni, este del cuadro, y García, los tres murieron víctimas de la malaria. Cuando estaban de viaje en Pisa, a donde fueron para curarse de la tuberculosis. O sea que también es mala suerte. se les juntaron las cositas. Y... Lorenzo, ¿y este vestido a ti que tú crees que le pega? A mí me parece increíble. Sí, no sé si se puede pasar ¿Al anterior? al anterior. Sí. ¿Podemos ver a Isabel, Carlos, Tony? Gracias. Vamos a ver a Isabel de Portugal de nuevo. Ay, porque quieres decir que tenía igual algo que ver... Es que estamos en el mismo periodo y prácticamente no, este es de la exposición. Este es un Este caprile. es suyo, este es un maravilloso. caprile. O sea, estamos en un momento cuando estudiamos moda e indumentaria, hay desde mediados del siglo XVI a mediados del XVII, ese periodo se denomina el periodo español, porque realmente España era dueña de medio mundo y sus modas y sus modos y sus protocolos y sus gustos y, en fin, todo lo relacionado con la corte española se exportaba. Incluso en ese momento esto lo he dicho yo en alguna conferencia, no sé si alguien ha ido a verme alguna vez, era como un objeto de lujo el tener en tu corte a un sastre español, como ahora tener a un futbolista. Porque de hecho los primeros tratados de corte y confección, los primeros libros de patrones se escribieron y se imprimieron en España y gracias a Dios están albergados en la Biblioteca Nacional. Son 4 o 5, el más popular es el de Juan de Albaiceta, donde se ven patrones para cortar trajes muy similares a este y al de Leonor de Toledo. Porque la pieza del pecho es muy parecida. El cartón de pecho es lo mismo. De hecho, es que he leído en un libro, tenía que apuntado para preguntarte si esto es posible que fuese así. En un libro he leído de Leonor, era impensable que se realizaran esta clase de vestidos en Florencia hasta la llegada de la duquesa, que introdujo en la corte la moda española, convirtiéndose en todo un icono de la moda por sus vestidos y por sus peinados. Así es. Si veis, no es exactamente igual, pero sí es el peinado Sí. en bando con la raya en medio. De ahí ella sí lo está italianizando con ese tipo de cofias enjolladas con perlas. Eso sí que es algo que ahí ella ya está italianizando. Y sustituye la gorguera por la misma redecilla adornada con las perlas. Pero aquí lo que nos está llamando más la atención es el tejido.
que, a ver cómo lo puedo yo explicar, es carísimo de tejer porque aquí hay mezcladas dos técnicas. La técnica del tafetán, que es la base blanca, con luego los dibujos en relieve, que encima llevan 2 o 3 colores, que están hechos en terciopelo. Y es una técnica, porque con las lizas, y yo no soy un experto en telar, pero vamos, que lanzadera para aquí, lanzadera para allá, tienes que estar constantemente cambiando los sentidos de las lanzaderas. Serían muchas horas de trabajo, ¿no? Te voy a... Espera, el micrófono, dale. que yo creo que es con la gafa. Que me choca con el micro. Ya, Ahí, ¿qué tal? mejor. Ahora me van a regañar del control, Tony, Carlos. ¿Bien ahí? ¿Por qué podría haber sido pues, un vestidito ideal, pues yo qué sé, en color azul y punto? No, es que en este momento Florencia está en guerra absoluta, no en guerra de verdad, pero en guerra comercial, que era todavía peor, con Venecia en cuanto al comercio de los tejidos suntuosos y en cuanto a la transformación de la seda, que no es un tejido, que es una fibra, en cuanto a la transformación de la seda en estos tejidos suntuosos. Y aquí vemos también la influencia española, porque el motivo que ella tiene en el centro del pecho es la famosa granada española. Ese motivo se encuentra prácticamente en todos los tejidos del Renacimiento de esta época, a veces en forma de damasco, de brocado, a veces en relieve en terciopelo, pero es el melograno, la granada española. Bueno, vamos a dejar a Leonor ya, Lorenzo, si te parece, para pasar a la siguiente porque reina, si no porque si no vamos a estar hacemos el mucho episodio solo de tiempo. Leonor. La siguiente reina tiene un vestidazo espectacular, también combina tejidos y joyas, y aquí tenemos el nombre del sastre, además, porque era Francisco de Soria. Es Margarita de Austria Estiria, no confundir con Margarita de Austria, la de las Meninas, la hija de Felipe IV, es anterior, Margarita de Austria Estiria, pintada por Pantoja de la Cruz en 1606. Ella había nacido en 1584 en Gas, en Austria, y murió en el Escorial, en Madrid. Fue archiduquesa de Austria, era hija de Carlos II de Estiria y de María Ana de Baviera. Se casó por poderes en Ferrara en una boda doble en la que también casó el Papa a la vez a Isabel Clara Eugenia y a su primo. Yo no O sabía sea, esto. esto no lo hemos preparado, Lorenzo es que se lo sabe todo. Fue una boda Y a su doble. primo, el gobernador, se casaron a la vez, Isa Clara Eugenia y ella, solo que ella por poderes. Y Margarita destacó como mujer influyente en la corte porque se opuso al poder del duque de Lerma, ejerció su influencia. Te estoy peinando las vale, lentejuelas. Tú pensaba que me decías que me apartara. Te estoy porque no voy a peinando las saber. lentejuelas que están revolucionadas. Fue mecenas de las artes, muy católica, fundó en 1611 un lugar muy importante que era... Y aquí sí que fue un matrimonio concertado, pero sí que hubo amor desde el principio. Vamos, no se le conoce a Felipe III, hombre, tampoco el pobrecillo no daba mucho de sí. Pero tenía un bigotazo. Felipe Sí, III tenía un bigote que me gusta pero a mí. no se le conocen, a Felipe II se le conocen y a Felipe IV ya ni te cuento. Pero a este no se le conoce ningún devaneo, porque eran los dos muy religiosos y desde el primer momento pues hubo muy buena conexión. Hubo match. Fundó la Encarnación. Fue ¿Fundó madre qué? de ¿La Encarnación? El monasterio de la Encarnación. Aquí en Madrid. Fue madre de varios hijos, entre ellos Felipe IV. Y murió a los 26 años por complicaciones en su último parto, evidentemente. Así que si murió a los 26, ¿cuántos años diríais que tiene en este retrato de Pantoja de la Cruz? Es que es muy fuerte, ¿no? Tenía 75. 21. 21. Tenía 21 años esta persona. Lorenzo, aquí... A ver, es que es la ropa. Aquí sí tenemos el joyel con mayúsculas, ¿no? Aquí, si queréis algo más detallado y tal, porque si no, no vamos a acabar nunca, hay un directo en el Prado. Os veis el Hombre, hay directo dos. de Margarita de Austria Estiria Aquí de Instagram del Prado. lo que más destaca es estos cuellos ya, las lechugas, las lechuguillas que están alcanzando
su máximo esplendor. Todavía serán más grandes, hasta aproximadamente los años 20 del siglo XVII. Pero aquí ya empiezan a tener proporciones considerables. Todo lo que veis son encajes de bolillos. En los encajes hay dos escuelas, la de bordar sobre tul y la palillera, la de los bolillos. Estos son encajes de bolillos. Y aquí lo que más destaca es el joyel impresionante que lleva en el pecho, que es el denominado joyel de los Austrias, compuesto por un diamante de un azul muy profundo, muy raro. Por eso el nombre, ¿no? Que le daban. El estanque, no sé de cuántos protocientos quilates. Y por la perla peregrina. La perla peregrina viene de un archipiélago en el Caribe, cerca de Panamá, creo recordar, que se llamaba el archipiélago de las perlas. Sobre esa perla peregrina hay miles de leyendas, la falsa, la menos falsa, la verdadera, la de Liz Taylor. Claro, es que llegó a Hollywood, claro. Que si Victoria Eugenia de Battenberg le puso un pleito a Liz Taylor diciendo que era una mentirosa, en fin. La verdadera, yo no me atrevería a asegurar hoy dónde está. Esa es la famosa perla peregrina. Que era enorme, era como una perla con forma de pera enorme. Enorme. Y en cambio el estanque, el diamante casi negro era, ¿no? Que era casi negro, se sabe que fue comprado en Sudáfrica, pero las minas de diamantes de Sudáfrica aún no estaban explotadas en esa época, con lo cual es muy probable que llegara de la India a través de la ruta, no sé qué ruta, porque ahí ya me lío, la que hacía escala en el Cabo de Buena Esperanza, lo que es la actual Sudáfrica, y fue adquirido ahí. Pero es muy probable que sea un diamante hindú. Que es una manera de que destaque su gran poder, el gran poder que tenían ella y Felipe III a través de ese matrimonio, ¿no? El gran poder de los Habsburgo, con esas joyas que nadie más podía tener en ese momento, ¿no, Lorenzo? Porque ahí, como en el caso de Isabel de Portugal, estaba diciendo, pues soy dueña de medio mundo, y además por la cara que pone, dice, y me lo merezco. Totalmente. Claramente. Luego los acuchillados de las mangas, bueno, todo esto, pero vamos a pasar a la siguiente reina. Aprovechando este momentazo. Pero es que me habéis hecho un listado. Sí, eterno, es verdad. Es verdad. Pasamos a la infanta. Como no sabes casi nada. Pasamos a la infanta ¿cómo se llama? Perdón, Isabel Clara Eugenia, ¿cómo es? Me encanta. A ella no nos la podemos saltar porque Noelia García Pérez nos mata. No nos podemos saltar. El retrato es la infanta Isabel Clara Eugenia con Magdalena Ruiz. Es un cuadro de Sánchez Coello de 1587 que podéis ver, por cierto, en la sala 55 del Museo del Prado, una sala preciosa aunque esté llena de gente todo el tiempo. En la misma que Margarita de Austria-Estiria, compartieron boda y comparten sala. ¡Anda! ¡Qué bonito! Claro. Hay que hacer un guiño a eso en la sala. Bueno, Isabel Clara Eugenia era hija de Felipe II y de Isabel de Valois. Como dice Javier Portús, cuando se pintó este retrato, ella, la infanta, era la mujer más importante de la corte española, porque en ese momento su madre, Isabel de Valois, ya había muerto. Entonces, Isabel Clara Eugenia asumió las funciones en la práctica de mujer trascendente. Y volviendo a este cotilleo histórico interminable, Isabel Clara Eugenia era nieta de Catalina de Médicis, la Trump de la época. Es que está todo unido aquí, todo está unido. Con lo cual, imaginaos las intrigas que había alrededor de su matrimonio, porque hasta que Felipe II se volvió a casarse, su cuarta esposa, creo que era una sobrina carnal, claro, luego pasa lo que pasa, y tuvo a Felipe III, que pobrecillo. Fue Ana, ¿no? La última. Era
fue realmente la heredera de todo el imperio español, Claro. que no nos podemos dar cuenta lo que en ese momento era el imperio español. O sea, es que era, ríete tú del de la Guerra de las Galaxias, era un imperio. Sí, sí. La cantidad de intrigas que hubo alrededor de su matrimonio, muy vigiladas por Catalina de Médicis, que sorprendentemente para la época, pues como Juana la Loca, vivió muchísimo, no sé si murió con 70 y tantos años, o que era una barbaridad. Se dice de este retrato que es un retrato más de reina que de infanta, por todo esto que estamos explicando en cuanto a su iconografía y su composición. Y claro, es uno de esos retratos de corte española en los que la persona retratada justifica su presencia como retratada y como miembro de la corte a través de un camafeo, de otro retrato que tiene en sus manos y que en este caso evidentemente representa a su padre Felipe II, que es el gran rey que pues, justifica su presencia como persona de la corte. Legitima su poder. Además está acompañada de Magdalena Ruiz, que es una criada básicamente, una sirvienta de los dos, de Felipe II y también de Isabel Clara Eugenia, con la que tenía una relación bastante cercana. Felipe II le mandaba cartas directamente a Magdalena y hablaban de cosas random. Y ella además era muy graciosa, como muy... Sí, todo el mundo era muy chistosa. Ella, Magdalena, a su vez, lleva otro pequeño retrato de Felipe II en sus manos. Esto es como, no sabía es esto. como una... ¿Cómo se llama esto? Muñeca rusa de retratos. Es como uno... Es muy complejo este retrato en cuanto a representación. Y la Magdalena lleva unos monos y un collar de coral, si no me equivoco. Protector, claro. Que son regalos, no son productos españoles, evidentemente, ni animales españoles, sino que parece ser que vienen del Amazonas y que vienen a través de Portugal, y que de ahí esos regalos entre la corte portuguesa y la española, esa conexión ahí se establece. El vestido es una pasada. Que destacamos aquí Y igual. esos monos y esos corales, volvemos a lo de la perla y volvemos a lo de los diamantes, o sea, lo puedo llevar porque es que Claro. de donde quiera hayan cogido el coral o de donde quiera que sean estos monos, pues son territorios que me pertenecen. España. Habla de tu poder, ¿no? Como quien se hace un selfie en el baño Este hoy retrato con el último habla iPhone. de poder absoluto. Si os fijáis como curiosidad, aquí las lechuguillas de ella son un poquito más pequeñas, porque es un retrato unos años anterior. Cuando veáis retratos, cuanto más grandes sean los cuellos de lechuguilla, más estamos dentro del siglo XVII. Y luego, ese tocado tan extraño, Sí. bueno, no es extraño, con la pluma y que es un bonete, que es un poco el que lleva a su padre, pero sin tantos aderezos. Ese tipo de bonete, veis que ha cambiado el peinado también, ya no es en mandó, es, no sé cómo se dice, cuando te lo ahuecas. Ese bonete... Un poco tupetazo, ¿no? Así un ahuecado. poco tupe, sí. Sí. Ese bonete lo trajo a la corte su madre y ha pasado la historia como el bonete a la Valois, o el bonete Valois. Y luego los botones, los bordados en oro también, ¿no? Porque todo está como bordado en oro, este vestido. ¿O No, el bordados son las dos guías centrales y que son pasamanerías, sí, bordadas en... que no, porque el hilo de oro se partía, realmente es hilo de plata sobre dorada, para poderse trabajar mejor. El tejido es un brocado, realmente, es sobre una liza debe ser un tafetán, tornasolado, un raso, y luego ya van entresacando los dibujos en dorado. Pues casi nada. Pues cambiamos de reina. Next. Yo me quería ir ahora al negro, porque claro, hemos pasado un poco por encima de la corte de Felipe II, pero que fue caracterizada por el negro, y yo quería ahora hablar un poquito de Ana de Austria, que fue reina consorte de Francia, retratada por Rubens en 1622. Ana fue hija de Margarita de Austria-Estiria y de Felipe III, perdón. Mirad bien el retrato, los del audio también, poned el vídeo porque este podcast tiene vídeo, porque es increíblemente joven esta mujer en este retrato, que yo pensaba que tenía la edad de mi abuela.
no tenía 60 ni 40, tenía 21 años. Está 21 feo años. esto que estás haciendo, ¿eh? ¿Por qué? Está ¿Por muy qué? feo. Estás No. criticando a las señoras porque tienen una apariencia que no es la que le corresponde. No, pero bueno, la moda también a veces Pero vamos te a pone ver, ¿y tú edad. qué apariencia tienes tú? A ver, vamos a echarte... Venga, que alguien le Yo eche, tengo- que le eche la edad a Bernardo aquí a alguien. Que no, yo tengo 42. Que sí, tengo 42. Ana de Austria es la reina de los tres mosqueteros, de la que fue enemiga el cardenal Richelieu, en fin. Y va vestida de negro con un cuello enorme. No sé si esto es Lorenzo Lechuguilla abierta o cómo se llama esto. No, esto es una derivación ya de lo que llamamos los cuellos planos o las balonas, cuando empiezan a exagerarse, porque todo en moda empieza como muy pequeño, como los rotos en los pantalones, que empezó como un, ay mira, una gracia, y ahora pues prácticamente, pues no sé, te cubren lo que te tienen que cubrir y el resto pues no se sabe cómo se sostiene. Pues en moda estos cuellos a la balona, que vienen ahí de esa región de Francia, empiezan a abrirse y a exagerarse. Es una moda realmente que empezó en Italia, pero Que adoptó no Felipe nos IV también, olvidemos, no nos olvidemos que ella llega a una corte muy influida por otra Medici, que fue su suegra, María de Medici. María de Medici, Que Rubens pintó un retrato de María a la vez que este en París. que Muy se parecido. odiaban. Fíjate qué cosas. Con lo cual, de hecho, estos cuellos que son un híbrido entre las lechuguillas y las balonas y que dejan un poquito el escote porque Sí. María de Medici era muy coquetuela, han pasado a la historia como los cuellos a la Médicis, en honor a María de Médicis, Guau. que fue un personaje de cuidado. Ana lo odiaría, claro, el nombre de su suegra, el cuello que lleva puesto. Sabéis que ella fue mujer de Luis XIII, madre de Luis XIV, y durante la minoría de edad, mientras Luis XIV no pudo reinar, ella ejerció la regencia. Fue y, una de bueno, las mejores reinas que tuvo Francia, sin duda. Luego ya hicieron rey a la mayoría de edad, a los 13 años, a Luis XIV, y dijeron que ella podía reinar, en fin, y fue acusada de traición y estas cosas, pero Bueno, porque, claro, mantenía cartas con su hermano, con Felipe IV, y decían, a ver si esta está aquí conspirando contra nosotros. Aparentemente no hay nada de real. vamos a pasar Dale. al vestido de reina, realmente, por Ay, excelencia. Mariana, otro negro. Claro. Cuando tú piensas en el vestido de una reina de la historia de España, bueno, la gente cuando ve esto piensa en meninas, que está mal, pero bueno. No es menina, Mariana, claro. Exacto, pero bueno, el vestido es igual, supongo. Ahora le preguntamos a Lorenzo. La reina Mariana de Austria, pintada por Ay. Diego Velázquez en 1652-53. Mariana de Austria era hija del emperador Fernando III y María de Austria, reina de Hungría. Este matrimonio también tiene un cotilleo fuertecito. Ella estaba prometida por negocio, básicamente, con su primo, el príncipe Baltasar Carlos, que sabéis que era el heredero de la corona de Felipe IV. Pero Baltasar Carlos muere siendo un niño, y entonces al morir los negocios de Mariana de Austria continuaron, pero dijeron, bueno, pues venga, vamos a que se case con Felipe IV, con el rey, que estaba viudo, claro. Y así fue. Se casó con Felipe IV en 1649. Es decir, que él tenía 44 años y ella tenía 15. No pasa nada, todo bien. Hay que decirlo. Pero prefiero decirlo porque parece que solo se dice cuando estábamos hablando de Adriano y Antino y esas cosas. Bueno, nos cuenta Noelia García que en estos retratos claro. Es que una historia muy curiosa es que mandaron retratos prenupciales de Mariana a la corte madrileña como para convencerles de que era la mujer adecuada para casarse con Felipe IV, ya muerto Baltasar Carlos. Y en estos retratos que mandaban, ella estaba absolutamente idealizada, pero no en el sentido de belleza, sino en el sentido de edad. De adulta, claro. Parecía más mayor, más alta, parecía una señora. Claro, en este retrato que le hace Velázquez, que se lo hace Velázquez nada más volver de su segundo viaje a Italia, este va a ser su retrato oficial durante los primeros años de reinado,
Y aquí ya está representada supuestamente tal y como fue, que aquí sí que podemos ver, ¿no? Una edad más adecuada, pues eso, pues unos un poco más de 15 años tendría aquí, ¿no? En fin, ¿qué nos puedes...? Aquí conocemos el nombre del sastre también, Exacto. que era Mateo Aguado. Se supone que es Mateo Aguado, se supone, porque Mateo Aguado trabajó más para Para Isabel de Borbón, ¿no? para Isabel de Borbón, que fue la primera mujer de Felipe IV. de Felipe IV. Cuando llegó Mariana, sí se sabe que siguió trabajando para la corte, pero por lo que se ha leído entre líneas en el libro de Amanda Wunder, sí. Oye, lee, Que perdón, nos recomendaste tú. leed, por favor, el libro de Amanda Wunder, La moda española en la época de Velázquez. Una maravilla. Yo creo que no había muy buen feeling entre ellos dos. Entre Mariana y Mateo. Sí. Mateo realmente de quien fue responsable es de la imagen regia de la anterior. De Isabel. Lorenzo, diseñar un vestido para una reina exige que haya buen feeling entre ambos, o se puede trabajar sin... No, hombre, diseñar un vestido para cualquier persona, trabajar para cualquier persona en una cosa tan personal. Y comparo mi profesión con un ginecólogo, porque al final son cosas muy íntimas. Pues o tienes lo que yo digo piel, o si no, pues que un señor te vea en pelotas, pues tampoco te hace mucha gracia, ¿no? Ya. Entonces, pues tiene Ya. que... Ya. Él, por lo que cuenta Amanda, se esforzó mucho En contentarla, ¿no? En contentarla, en congraciarse con ella, pero la relación fluida la tuvo con la anterior reina. Aquí la vemos de hecho, negro. Aquí la vemos de negro, porque no sé qué luto estaban teniendo en ese momento. Ahí Aquí sí no me lo has sé, pero pillado. Como sí no que- fuese todavía el de Baltasar Carlos, qué mal rollo eso sería, ¿eh? Sí que nos ha contado Amanda que ella, aunque la imagen que ha pasado a la historia es esta, en la que aparece vestida de negro con este guardainfantes, ¿no? Que es lo que va debajo de la falda, ahora nos cuentas, ¿no? Con telas rojas que llevaban para proteger y todo eso, contra los malos augurios. Ella vestía mucho de colores, De que en las colores, cuentas sí. de Mateo Aguado, del sastre, había muchos vestidos verdes, azules, Sí. de colores y no tanto de negro. Eso es una leyenda un poco negra del siglo de oro, también muy influido pues por el cine, por lo que vemos y tal, del el negro español, y yo lo mismo cuando he tenido que hacer obras de teatro que el director ha querido que estuvieran muy ambientadas en ese momento, te lees los textos y la calle estaba llena de color. De color. De color. Aquí nos llama la atención el volumen de la falda, ¿no? Porque, Bueno, claro, por lo que tú has comentado, ese volumen se conseguía con estos armazones diabólicos, los guardainfantes, que había un oficio específico para fabricar pues esta especie de jaulas flotantes. De madera Tenías serían. que ser muy hábil porque se hacían con mimbre, con juncos, como una especie de... No sé si alguien practica aquí la cestería. ¿alguien sabe de cestería? Darle esa forma, pero con unos remaches en determinados sitios estratégicos, y luego tenían que ser plegables. En el momento en que, si ellas tenían que hacer una genuflexión en la iglesia o frente aquí ella es la reina, pero sus meninas tenían que arrodillarse, como se ve en el cuadro de las sí. meninas. Con lo cual, esos armazones tenían que tener un mínimo de flexibilidad para permitir Claro. el que se pudieran arrodillar. Y luego, ¿veis ese adorno en la parte derecha de la falda, al lado del pañuelo? Sí. Sí. Que es como una Unas especie cintas, de... Eso es una abertura adornada, se llamaban golpes. Que en un momento dado, si ese artilugio estaba fallando algo, tú podías meterte la mano discretamente y un golpe y te lo volvías a Qué bueno. recolocar. Qué guay. Como un poco haciendo de timón. Oye, ¿no? al hilo de este Qué vestido, también he escuchado a Amanda contarnos que
o sea, que eran vestidos efímeros la mayoría de ellos, Sí. que no se construían esos vestidos y permanecían en el armario de la reina, sino que se hacían para un Se evento. hacían para un evento y luego se reutilizaban las piezas, se volvían pues todos los pasamanos de abajo, todas las guarniciones, las pasamanerías, los abanillos. ¿Veis? Las lechuguillas, todo este mundo de lechuguillas y balonas exageradas y de gorgueras ha terminado en esa especie de, no sé cómo llamarlo, que le rodea el cuello a la reina. Una especie de barco, ¿no? De Que- cuello que barco. son como unos abanillos, son como unas ondas muy ligeras, muy suaves de organza, como una especie de acordeón, como esos farolillos de las ferias que se abren, Qué bueno, sí, hecho sí. en organza. Esto por Felipe Todo IV, eso, ¿no? todo ese mundo de cuellos, un siglo después, ha terminado, Claro. en eso. También he leído que Y luego, espera, que Espero. siempre Juanra. hablamos del traje, pero nunca hablamos de los peinados. Ya. Es que Todo este esto- peinado, claro. Todo esto eran trencitas. Pero sería peluca, ¿no? ¿O no? No sé. Pues no te sabría decir. Qué trabajo, ¿no? Como la No brasileña, te un sabría, poco. ahí me has pillado. Yo No diría- te sabría decir, porque si hablan de Hombre, luego ya maestros más- peluqueros y tal, ahí me has pillado. En Francia ya más tarde sí, claro, No, pero en Francia esto sí. no sabemos. En Francia sí, pero aquí eran sobre una estructura, se iban haciendo todas estas trenzas, como las de Madre Boderek. Hombre, eso me pone muchos años, espero que sepáis quién era Boderek. Y luego se Boderek, iban claro. todas engominando La mujer a esta perfecta, ¿no? estructura. Qué trabajera. Madre mía. Y sobre todo el peso y la higiene. Y luego ya se adornaban con el airón, con la pluma gigantesca y con alguna joya, claro. Madre mía, casi nada. También he escuchado que se hacía estos vestidos rápidamente, súper rápido, como en una noche prácticamente, que los encargaban un día para el día siguiente, para tal evento, Corre, y que corre. pasaban 50, a lo mejor 50 costureras haciendo el vestido toda la noche, y yo me he imaginado esto como Drag Race, como el taller de Drag Race. Bueno, y como maestros de la costura, ¿no? ¿Cómo estaría eso rematado? Igual si te acercabas a mirarlo. Igual, Lorenzo, Lorenzo, ahí, si levantas las ahí está puntadas. mal todo. No, a veces, como tú dices, eran trajes efímeros y por las piezas de esta época que se han conservado hay un poco de todo. Algunas están perfectísimamente rematadas y hay otras que no, que buscan el efecto. En ese sentido, la corte de este periodo de Felipe IV eran todo efímeros Claro. y fiestas y juegos de cañas. Sí, porque ahí ya el poder estaba cayendo. Rey Planeta. En Entonces realidad pan y era circo, todo con lo aparentar. cual era todo aparentar. Bueno, Totalmente. next. En La siguiente es menos importante, así sí, que... pero vamos a... Yo quiero una mención súper rápida al tocado, porque Bueno. lleva un tocado que es ¿Dónde vas sin plumas, amiga? La reina María Teresa de Austria, que fue hija de Felipe IV y de su primera mujer, de Isabel de Borbón, a la que hemos mencionado. Era esa hermana mayor de Margarita, ahora sí de las Meninas, pues fue María Teresa. Y aquí la vemos representada con su hijo, que fue el gran delfín El de gran Francia, delfín. que no llegó a reinar. Entonces, en este cuadro que se expuso en el Prado unos meses gracias al Prado en femenino, que salió a salas, gracias a Noelia de nuevo. Pero ella- ahí, en su defensa, debo decirte que no ¿De sé quién? si te fijas que en la mano derecha lleva una máscara. Sí, Esto es para una fiesta de disfraces, carnaval, un un- carnaval. Ella no iba vestida así, pobrecita. Todos pero los lleva días. un tirabuzón así como muy de, ¿no? De la época esta de que fue de Baby Jane un poco. Y el tocado Bueno, es una A cosa... mí no me gusta que te burles de... No, nos hemos burlado, no, de no. María Teresa, porque fue muy desgraciada. Ya, pobrecita, sí, sí, sí. Él la tenía ahí aparcada, fue un matrimonio, el famoso matrimonio en la isla de los Faisanes, que está el tapiz, que Sí. por un lado están los franceses, que parecen eso de Torremolinos, y por otro lado los españoles, todos de negro, apretados, así, y a esta pobre niña la casaron. Luego hablan ahora del matrimonio infantil. Sí, y sí. el Luis XIV le tenía muchísimo respeto, pero vamos, yo en tu casa, tú en la mía, se veían de vez en cuando
para echar un polvo para procrear a los delfines y punto, porque Y ya está. 14 cuántas amantes oficiales tuvo, 4 Muchísimas. o 5, y luego se casó morganáticamente con la última, me parece. Ella tuvo Tuvo como... una vida muy desgraciada. Creo que tuvo como 6 hijos, solo sobrevivió el gran delfín de Francia, este niño Luis, y gracias a él tenemos al menos el tesoro del delfín en el Museo del Prado, pero ya está, en fin. Pasamos del tocado de plumas entonces de María Teresa, que es un retrato de Charles y Henry Beaubrun, por cierto, de 1664, y vamos a la siguiente reina. Un disfraz, básicamente. Es un casi. disfraz, se lo perdonamos. O de fiesta, vamos. Muy bien, aquí cambio, contraste radical, diría yo. Cristina de Suecia, reina a caballo, pintada por, esto es francés, no voy a saber decirlo, Sebastián Bourdon, supongo, Bourdon, no sé. Bourdon, sí, Sebastián Bourdon. Cristina de Suecia, reina a caballo, 1653. Ahora está colgada en el ábside de las Musas del Museo del Prado, cerca de sus musas, claro, luego comentaremos. Este cuadro está pintado a la vez que el retrato de Velázquez de Mariana de Austria, exactamente a la vez, mismos años. Pues qué diferencia, el del ¿no? guardainfantes. Fijaos qué distinto, ¿no? Qué frescura aquí, ¿no? Pero claro, es que el personaje de Cristina de Suecia es otra cosa, es otro personaje completamente distinto. Es bueno, es quizá una de nuestras reinas favoritas, absolutamente, lo tenemos que decir, porque, bueno, ella era hija del rey Gustavo Adolfo II de Suecia, se convierte en reina con 5 años, cuando muere su padre, pero bueno, hay una regencia hasta sus 18, cuando ya toma el poder. Ella estudió muchísimo, se considera una de las mujeres más formadas del siglo XVII, estudió políticas, filosofía, historia, teología, astronomía, idiomas, hablaba 7 lenguas. Y su gobierno fue muy importante y pacífico, porque consiguió 2 paces muy importantes, la paz con Dinamarca y la famosa paz de Westfalia, que terminaba con la Guerra de los 30 años. Pero aquí llega el asunto de Cristina de Suecia. Lo cuento súper rápido porque hay que contar esto. ¿Vas a contar que fue frenemy de Felipe IV? Hombre, claro. Ella, dato importante, ella se Era negó... esto. Perdón, ella se negó a casarse toda su vida. Esto evidentemente le trajo problemas, porque si no se casaba tampoco tenía A ella descendencia. le gustaban los amoríos, un poquito por aquí, un poquito por allá. No, a ella le gustaban las mujeres, dilo. También. Parezco Lola Flores, también. Era Con la batidora. fluida, Era era fluida, fluida. sí. Puede ser. Era adelantada. Bueno, sabemos que tuvo una relación probablemente amorosa con una de sus damas, con Eva Sparre, y se quisieron mucho, parece ser. Vais al episodio de Arte Compacto donde lo hemos contado. Sí, ella había nacido protestante, otro dato importante, como todo su país, pero se convirtió al catolicismo. Recordemos que su padre había muerto en la Guerra de los 30 años, que era una guerra religiosa para defender precisamente la causa de Lutero, protestante, frente al cristianismo, catolicismo. Por tanto, hello, Sí, ella pero va y se ella- convierte. Al tiempo que preparaba su conversión al catolicismo, estaba preparando otra cosa importante, que fue su abdicación. En 1654 ella abdica y lo hace con la ayuda de Felipe IV. Justo cuando se pinta este retrato. Justo. Este retrato se pinta por encargo de Felipe IV en el mismo año, incluso ya, digamos que casi como para celebrar que las negociaciones entre ella y Felipe IV, secretas todas, habían llegado a buen término y que Felipe IV había conseguido hablar con el Papa Alejandro VII para que la permitiese vivir en Roma como reina soberana sin territorio. Que esto es algo importante y difícil de conseguir en su tiempo, claro. Felipe IV le ayudó en todo esto, entonces Felipe IV encarga este retrato para colgarlo en el palacio aquí en Madrid. Y claro, este retrato es que tiene muchísima chicha, no da tiempo a decirlo todo, pero déjame decir 2 cosas, porque es que es muy fuerte. Lo normal de este retrato que vemos aquí es que está Cristina a caballo, en corbeta, que ya es algo raro, porque las reinas aparecen siempre en un caballo al trote, no en corbeta. Con las 4 patas apoyadas y no levantadas las de delante, ¿no? Aquí está saliendo a cazar, con la presencia del halconero y los perros, símbolo del estatus, bla, bla, blu, blu, el discurso normal. Bueno, en realidad este cuadro tiene una clave alegórica muy importante, porque representa a Cristina identificándola con Alejandro Magno y su caballo Bucéfalo. Alejandro fue su role model, su modelo a seguir absolutamente, Alejandro Magno. El halcón, con los ojos tapados, es el símbolo de la esperanza y el futuro. Igual que el pájaro, con su cabeza sumida en la oscuridad, desea liberarse, desea ver la luz, desea volar y ser libre, igual que este pájaro hace esto, Cristina desea su propia libertad.
Igualmente en el paisaje, fijaos en el paisaje. A la derecha, tormenta, rocas, casi sin caminos. A la izquierda, luz, libertad, tierras fértiles, ¿no? Ella está caminando, se está encaminando, está abandonando su pasado que quiere dejar atrás para lanzarse hacia una nueva vida llena de luz y de una mejor vida, básicamente. ¿Y qué decimos de lo que lleva puesto Lorenzo? Claro, muy sobrio de repente, ¿no? Va de marrón, veo algo aquí Pues en el pecho, el puño. Aquí me pillas, me imagino que es una prenda de piel, pero no piel brilla, de lo que hoy llamaríamos ante. Y por la forma es una forma bastante masculina. Exacto. Un detallito en el pecho aquí, Y ¿no? luego Como un floripondio. No, porque eso eran, que son los antepasados de las corbatas actuales, todo eso no era de mujeres, eso es, que no recuerdo ahora el nombre. Como francés, anudado, como un pañuelo. Me vais a disculpar, eso era prerrogativa de los hombres. Ajá. Sí, de hecho También es que... incluso el peinado no es un peinado femenino. Claro. Exacto. Cristina fue una de las primeras mujeres en vestir pantalones, que evidentemente era una prenda tradicionalmente masculina, sí. Pero aquí ella no lleva pantalones. No, aquí ¿sí? no. Pero ella vistió pantalones, sí. En fin, finalmente el retrato llegó a la corte española en 1654, a la vez que estaba abdicando finalmente, el rey español Felipe IV colgó el retrato en su palacio en un lugar emblemático y significativo. La recogió a la reina en los Países Bajos durante un año, Países Bajos españoles, claro, y finalmente consiguió que llegase a Roma en 1655, donde la recibieron también con una gran entrada solemne, tremendísima, y vivió allí hasta su muerte. No podemos terminar de hablar de ella sin decir que coleccionó estatuaria clásica fundamental. Que luego compraría otra que vamos a ver ahora. Correcto. Entre sus esculturas, Orestes y Pílades, nuestro símbolo, ¿cómo se dice Ah, sí, esto? que están Logo aquí de los arte micrófonos, compacto. sí. Claro. Y bueno, todas las musas, en fin, Cristina, viva Cris. Cristina forever. Ya está. Un aplauso para Cristina de Suecia. ¡Hombre, ya! Viva. Por cierto, regaló a Adán y Eva de Durero al Prado. Perdón, a Felipe IV, que ahora están en el Prado. Al Prado, no, ya, no al existe. Prado. Gracias, Cristina, por Adán y Eva de Durero. La siguiente reina, como está anunciando Lorenzo, fue Isabel de Farnesio, la siguiente reina de la que queremos hablar. Ella y su marido Felipe V compraron toda esa colección de escultura que había pertenecido a Cristina de Suecia. Una vez muerta ella, viajaron cajas y cajas y cajas de esculturas desde Roma hasta el Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia, ese nuevo palacio que querían decorar Isa y Felipe, porque querían tenerlo bonito, con sus musas, con el grupo de San Ildefonso, con un montón de esculturas que luego ella dijo, las mías se marcan con la flor de lis y las de Felipe V con el aspa. Que se sepa, las que ella quería que fueran suyas. Eso es. Y en este retrato, que es pareja, si Carlos y Tony nos enseñan la imagen, lo tenemos acompañado porque fue pareja de un retrato de su marido, de Felipe V, que tenía unos problemas mentales tremendos también, que siempre se habla de los problemas mentales de algunas reinas, pero Felipe V tenía unas depresiones y unas cosas... El del sapo, es el del sapo. Correcto. Que escuchaba un sapo todo el rato. Podéis ver la serie La vida breve, se llama, ¿no?, de Movistar, que habla un poco de este tema. A mí me encanta ella. Fue la segunda mujer de Felipe V. La primera era la saboyana y se llamaba... Tenía un nombre María largo. Gabriela. ¿Cómo? María Gabriela. Eso, María Gabriela de Saboya. Fue la primera mujer de Felipe V. Isabel de Farnesio intentó que sus hijos, ¿no?, tuvieran una influencia también italiana, ¿no?, y que tuvieran pues la cultura que ella traía que había recibido a través de su educación tan rica, la Farnesio. Y en este retrato que les pintó Jan Ranca a los dos, va con un vestido como de terciopelo, Es ¿no? terciopelo, todo ribeteado con armiño, que el armiño se ha asociado siempre a la realeza, porque realmente son hámsters, son diminutos. Y luego en determinada época del año es cuando tienen la colita negra. Con lo cual, para forrar todo ese manto y hacer ese zócalo de armiño, ¿cuántos ratoncitos tiene que haber ahí? Madre mía. Es un poco navideño también, ¿no? No. Un poco Mamá Noel. Un poco Mamá Noel. Tiene un punto. A mí de este retrato lo que me ha... Hola, Maraya.
lo que me ha llamado siempre Calienta que sales. lo que me ha llamado siempre la atención es los joyeles de pecho, porque a Isabel le gustaban muchísimo las joyas, dejó un joyero espectacular. Y luego creo que se llaman el tembladero, lo que lleva en la cabeza. Esas joyas en la cabeza estaban construidas de tal manera, en algunos países de Sudamérica, en los trajes tradicionales aún lo mantienen, que las piezas cuando tú andabas se movían, no estaban fijas, con un sistema de muelles. Se llaman tembleques o tembladeras o tembladeros. Y sonaba a lo mejor, incluso. No sonaban, pero bueno, pues era un juguetito. Un juguetito más. Y los efectos de luz, ¿no? Cuando Como lo que lleva la gente al Bravo ahora. Y luego, en los dos retratos, estamos ya en una nueva dinastía. Él lo lleva en la banda y además su casaca es de ese color y ella lo lleva así como quien no quiere la cosa, ¿no? En una especie de lazo en la parte de atrás, que es el color de la nueva dinastía, el azul Borbón. Claro, los Borbones. Vamos a Ella pasar a la fue siguiente reina. Gran Bernardo. coleccionista, todos los murillos que pudo se hizo con ellos. Y la siguiente reina... Vamos a pasar por ella muy rápido porque tampoco vamos a entretenernos mucho, pero hay que hacer una paradita. Una paradita. Decir que Isabel de Braganza, la esposa de Fernando Fundó VII, el Museo del Prado. efectivamente, fue Fundadora. la fundadora del Museo del Prado. Aquí está retratada ya en un retrato muy póstumo como fundadora del Museo del Prado. Con la mano derecha señala el edificio del Museo del Prado con su aspecto que tenía entonces. Y con la mano izquierda señala sobre la mesa no los planos del museo, sino los alzados de las paredes donde se dibuja la ubicación de los cuadros que se van a colgar. Maravilla. Esta parada es fundamental porque llegamos al rojo, a un vestidazo rojo, que ya como que nos adelanta lo que viene después. El rojo caprile, ¿no? ¿Este vestido qué? ¿Del siglo XIX? Aquí estamos en la transición entre la época imperio de Napoleón Bonaparte, que eran esos trajes mucho más estilizados, inspirados en la Grecia y en la Roma clásica, y aquí ya estamos un poco ya en la reacción, porque que debe ser de 1816 o... Ella había 29. muerto ya... 29. Es que lo pintaron tarde, pero ella se murió en el 18. A ver. Sí, es de Bernardo López, pero copió un retrato que le había pintado de busto solamente Vicente López cuando En ella el vivía. 16, efectivamente. El primero es del 16. Entonces, ahí ya las faldas empiezan, aunque se mantiene el talle muy alto, las faldas empiezan otra vez a... Sí, a coger volumen, ¿no? armarse Pero no hay y a tontillo ocupar debajo, ¿no? volumen. Ni tontillo ni guardainfantes ahí ya. son simplemente enaguas. Aquí es curioso porque a principios de este año se ha publicado un estudio muy interesante. El de Sandra el de Antúnez, que has Sandra mencionado, Antúnez, ¿no? En el que se habla de todos los proveedores que trabajaban en todos el ámbito textil, guarnicioneros, los que vendían telas, los sastres, las modistas, las sombrereras, las plumeras, que no hemos hablado de las plumas solo En el tocado de carnaval. en el tocado, que ese es otro mundo aparte. Y se menciona a una modista de muchísimo prestigio llamada Vicenta Mormín. Vicenta Mormín sobre todo trabajó para la siguiente esposa de Fernando IV, para María Amalia Séptimo. y de Fernando VII, perdón, y para la última, y para María Cristina, de Borbón. Bueno, pues mira, María Cristina. No se sabe si salió de los talleres de Alfonsa Mormín o no, pero desde luego en ese, si queréis profundizar en el tema, es muy académico, es muy técnico, pero es muy interesante el estudio que ha hecho Sandra. Buscad el libro de Sandra Antúnez, se llama algo así como el personal de la confección o algo parecido a un palacio. Oficios de la confección. De la confección en la corte del siglo XVIII. Buscad por Sandra Antúnez, que antes lo hemos hecho justo antes de pasar al escenario y lo tenemos ahí localizado. Sandra Antúnez.
Has mencionado a María Cristina, pues vamos a casi terminar ya con Isabel II rápidamente. Es un retrato que le pinta Federico de Madrazo, que fue como el responsable de su imagen oficial. Le encantaba que la retratase Madrazo. Este retrato es de 1848. Hombre, porque le hacía unos photoshops. Para empezar le quitaba 10 kilos. Con perdón, que ahora no se puede hablar de eso tampoco. No, pero es lo que es. Es un retrato que tenía como pareja a otro de su marido, de Francisco de Asís, que no vamos a enseñarlo esta vez. Isabel había nacido en octubre de 1830, fue la primogénita de Fernando VII y de María Cristina de Borbón, como ha dicho Lorenzo antes, y bueno, Pérez Galdós decía que fue una reina muy querida por el pueblo, muy, muy querida. Tengo por aquí una cita. No te metas mucho con ella porque es mis preferidas. A mí me cae bien, ¿eh? Mira, Pérez Galdós dice... Fue una mujer muy desgraciada. Totalmente. Muy desgraciada. Pérez Galdós dice que estableció un sentimiento igualitario del que emanaba la recíproca la confianza. Abandona a su madre a tomar por culo. La viola su tutor. Y encima luego la casan con, no quiero ofender a nadie, con un homosexual casi declarado. Sí. Pues, hija mía, si no te vuelves loca, hoy estaría pues Lo tuvo todo. a Prozac. Dice Pérez Galdós, nunca hubo reina más amada, ni tampoco pueblo a quien su soberana llevase más estampado en las telas del corazón. Qué bonito. Muy bonito. Y encima nos trajo el agua a todos. Nos trajo el agua. Insisto. Y acuérdate de las entrevistas que le hizo Pérez Galdós al final de su vida, que dijo, yo entré en el Palacio de Castilla republicano 100% y salí siendo monárquico. Porque debía ser una mujer con un gran carisma. Sí. Lo que pasa que tuvo una educación desastrosa, si no sabía, tú lees las cartas que ella escribe a sus hijas ya cuando está en el exilio en París y las faltas de ortografía son de... O sea, una mujer puesta ahí por las circunstancias, que la mujer hizo lo que pudo. Bueno, todo tampoco se te puede dar bien. A ver, ¿no? Por cierto, en París, cuando ya, en fin, tuvo que... Sabéis, ella vivió la Revolución Liberal del 68, gracias a esos años, gracias a ella, la colección del Museo del Prado, que era real, pasó a ser Museo Nacional, y luego vivió en París al amparo de Napoleón y de Eugenia de Montijo. Pero no vamos a entrar ahora en detalles. Murió a los 73, por cierto, ella sí que vivió mucho. Que eso en parte con dinero de ella y de su hermana, que eso no se sabe. Y fundó el Museo Arqueológico Nacional. Ah, también. Mira, esto no lo sabía yo. Esto... Bueno. No todo, solo importa el Prado. No todo, el Prado. No todo es la leyenda negra de que se follaba a todo el mundo y patatín y patatán. Bueno, algo tenía que hacer la mujer. Espera, que te ayudo con el cable. Si te casan, se lo decía uno de sus primas, dices, pero prima, ¿cómo voy a ser feliz con un hombre que en la cama lleva más puntillas que yo? Moderna, pero no tanto. A ver, es que no Lorenzo, podía, la pobre. Creo que a ella le encantaban los guantes, ¿no? Antes no he dicho que Isabel de Farnesio tenía viruela, que era una cosa que intentaba que no sé, que le hiciera un poco de Photoshop también en la cara, porque la tuvo de joven y tenía esas marcas de la viruela. Y me has contado antes que hay un motivo por el cual ella lleva guantes siempre y le gustaban tanto. Los guantes en ese momento son el accesorio, o sea, no podía salir a la calle si no ibas enguantada y con algo en la cabeza. Pero en el caso de Isabel, que además están perfectamente registradas en las cuentas, en el archivo de Palacio, no sé si se llamaba Menier, estaba por ahí por la calle Arenal el guantero. Y prácticamente estamos hablando de un par de guantes al día. Ostras. Porque padecía de psoriasis, sufrió muchísimo de psoriasis. De hecho, si el norte de España empezó a ponerse de moda como sitio de veraneo elegante, sobre todo San Sebastián, fue por culpa, entre comillas, de la psoriasis de la reina Isabel. Porque en ese momento la psoriasis hoy en día también sigue siendo un cajón desastre. No sé si alguien de aquí padece psoriasis, yo la he padecido. Y el que no te dice que reces a la luna, te dice que hagas la danza del blu blu blu, porque no saben muy bien lo que es. Pero una de las cosas que parece que funcionan mejor es el agua de mar y el sol, los baños de sol.
Y entonces, bueno, pues ella estuvo un momento entre Santander y luego se decantó por San Sebastián, que sería, digamos, el lugar de veraneo de la familia real española hasta Alfonso XIII, que como la nuera se llevaba muy mal con la suegra, pues dijo, me hago un palacio en Santander, que es el Palacio de la Madalena. Hablando de nueras y suegras y de realeza, vamos a pasar a la última Pasamos. imagen. Solo por una mención favor. súper rápida, un 30 segundos. El peinado en bandós que En lleva aquí bandós, Isabel sí. II es el mismo que lleva nuestra querida Amalia de Llano, la condesa de Vilches. Ese retrato precioso con el azul turquesa, que cuando están expuestas en la misma sala en el Prado, hay visitantes que dicen, pero es la misma todo el rato, ¿no? No, a ver, es el mismo retratista, es madrazo todo. Pero es que además el peinado estaba de moda, por eso lo llevaban todas, ¿no? El mismo Photoshop para todas, eso sí, tenían. Que ese peinado en bando, quien lo puso de moda en Europa, fue la famosa Sisi, la emperatriz Isabel. Bien, para terminar, Caprile, déjanos que te preguntemos, porque claro, tú evidentemente has vestido a infantas, has vestido a reinas, diseñaste, por ejemplo... No, las reinas no, Bueno, a personas que van a ser reinas. eso sí. Diseñaste, por ejemplo, el vestido de novia de la infanta Cristina, espectacular, pero te queremos preguntar por este otro vestido que va a aparecer ahora mismo aquí. Claro, es que menudo vestidazo. Es que yo recuerdo cuando vi esto en televisión. Yo estaba en el sofá de mi casa con mi madre. Faltaba una semana para que doña Leticia, nuestra reina, se casase con Felipe. Faltaba una semana. Y tenían una boda en Dinamarca, la de Federico y Mari, y allí se fue ella, aún sin ser princesa, Madre mía. con dos vestidazos tuyos, pero bueno, vamos a hablar de este, con un vestidazo espectacular, rojo, Radiante. de alfombra roja de Hollywood, espectacular, bueno, mucho mejor, que realmente se ha convertido en un vestido icónico. O sea, realmente la prensa del momento, todavía a día de hoy, la prensa, si pasamos la imagen, la prensa a día de hoy todavía hace referencia a este vestido. Son noticias del 2024 que hablan recordando el vestido que Leticia llevaba en 2004. Esta persona es historia de la moda. Evidentemente. Vamos a volver al vestido otra vez. Está la siguiente imagen. Lorenzo, cuéntanos, ¿cómo o sea, para ti significa tanto este vestido como para los demás, para los que lo vemos? Se ha quedado sin palabras todo el episodio, hablando y llega su vestido y no tiene nada que decir. A mí es que no me gusta hablar de... si te digo la verdad, ya estoy un poco como... Pues, ¿Estás el cansado? traje rojo otra vez. ¿Porque te piden que lo repitas o qué? No, a ver, si ya lo he dicho en muchas entrevistas, nosotros Pero aquí no, en recibimos- Arte Compacto no. Nosotros recibimos... Uy, qué joven estaba el rey. Madre mía. Sí, la verdad es que sí. Es que son 20 años, 22 años ya. Ha pasado. Sí, pero ella... Bueno, pues más... Pero él ha cambiado, ¿eh? Ella está incluso más joven. ¿Cómo surge el corte del vestido, el color? ¿Es idea tuya? yo ¿Te lo he pide dicho- ella? No, eso ya lo he contado en varias entrevistas. Yo recibo un encargo de Casa Real, porque ya en ese momento era la señorita Leticia Ortiz Rocasolano, que si no recuerdo mal estuvo viviendo en Zarzuela los meses previos a la boda. Yo recibo un encargo de Casa Real. Me dicen, pues doña Leticia se va a casar, aunque ya lo sabíamos porque se había anunciado en noviembre, ¿no? Me parece. Sí. Y bueno, pues hay que hacer una serie de vestidos de gala, largos, en fin. Pues, no quiero parecer ni clasista, pero pues no, ella no tiene ese tipo de prendas en su guardarropa. Entonces hay que hacerle una mini colección, cápsula, como dirían ahora, de trajes, porque va a tener varios eventos antes de casarse y después de casarse. Tenían luego otra boda en otro lado y luego un viaje oficial a no sé dónde. Entonces, bueno, pues hay que cubrir eso y hay que hacerlo con tiempo. Y en ese lote pues estaba el traje rojo, pero en el taller no teníamos la certeza de que se lo iba a poner justo ese día.
porque de la misma manera que me habían hecho a mí ese encargo, al final nuestro mundillo es muy pequeño, sabíamos que otros compañeros también estaban trabajando un poco sobre lo mismo. Claro, pero es que le quedaba Entonces, bueno, como un guante. Pues fue pues un golpe de suerte. Luego aquí yo lo que siempre destaco, que nadie, hasta que no lo explico, realmente no caemos en ello, que en este momento ella, al no estar casada, ella era la señorita Leticia Ortiz Rocasolano, prometida del príncipe. Pero precisamente por eso el protocolo no la obliga a llevar ningún tipo ni de diadema, ni de tiara, ni de la banda esta de Miss Universo, que yo no sé quién elige los colores de esas bandas, pero vamos, es que no pueden ser combinaciones más atroces. Claro, a veces te mata el vestido, claro. No, a veces no, siempre. Y luego todas las condecoraciones, que yo las llamo las patatas. Las de la Orden de María Luisa. Los huevos fritos. Que claro, cualquier vestido, incluso del maestro Valenciaga, la diadema, bueno, vale, pero tú le pones una línea en diagonal, en un color horroroso, que te corta la proporción del traje, y le empiezas a colgar cosas por aquí, también con unos lacitos y unas cosas pues no hubiera dicho lo mismo. Entonces eso también jugó a nuestro favor. Y luego la peluquera Gloria, que se lució ese día. Y para un vestido como este se hacen muchas pruebas, mucho medir al milímetro, porque es que va la cintura. Pues todo ahí como... sí que me pillas ya mayor, porque recuerdo que vino 3 o 4 veces al taller y le probábamos un poco todo lo que le estábamos haciendo. Entonces no sé si en este pues fuimos más pejiguerillos o no, no me acuerdo. Lo que sí os digo, además lo he dicho hace poco, además ahora en televisión, la fuente de inspiración de este traje fue en esos meses, había un ciclo Hitchcock en un cine, yo no sé si sigue existiendo, en la calle Fuencarral, pero arriba ya... ¿En el Cine Paz? No, a lo mejor, no en la calle Fuencarral, perdón, en San Bernardo. ¿En Conde Duque? No, que era un cine muy chiquitín, que era el cine estudio, que había un Hollywood por ahí. Compacters cultos. Cine estudio, sí. Y que ya no, me parece que ya no existe, ¿no? Lo cerraron. Dicen que sí. Dicen Aquí que primera sí. fila dicen que sí. Recuerdo que había un ciclo Hitchcock y fui a verlo y está inspirado en un traje que luce Grace Kelly en la primera peli que hizo con Hitchcock, que se llama Crimen Perfecto. Anda. Que es un traje rojo. Lo que pasa que ella, la parte de arriba, era más vuelo, más años 50, pero la parte de arriba es de encaje. ¿Qué tela es? Es un raso de seda natural, un raso duquesa de seda natural, y luego va todo cubierto con un tul de seda natural que teñimos al mismo tono. Has vestido las infantas también, por supuesto. En la exposición que hiciste había varios vestidos que habíamos visto. Yo recuerdo de pequeño haberlos visto en las revistas de mi madre. Fue muy espectacular eso, Lorenzo. Bueno, sí. ahí claro, el mérito fue de los comisarios, que hicieron un trabajo maravilloso. Estaba además Eloy y José Luis. Alineado con pinturas en las que tú te inspiras también, porque hablamos de esto. Hoy ha estado Lorenzo aquí porque Lorenzo se inspira en todos estos retratos que él conoce, todas las colecciones, a la hora de crear la moda del presente y del futuro. Todos los catálogos que me regala él, pues como para no inspirarse. Pues vamos a terminar aquí. Ha sido, Lorenzo, un placer Muchas tenerte gracias. aquí. Sabemos que ahora prontito te van a llevar a ese lugar que es Maestros de la Costura para seguir formando a los modistas del futuro. Así que suerte. Que a mí en eso sí que me gusta mucho. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Queréis preguntar algo a Lorenzo? Tenemos un micrófono aquí. ¿Alguien? Venga, no seáis tímidos. Yo tengo una pregunta todo el rato que quiero hacer y no hago. ¿Hacerle alguno? ¿Manos por ahí? ¿Alguien? Están Nadie se tímidos, lanza, Lorenzo. nadie se Pregúntalo tú, lanza. Juanra, venga. Qué vergonzosos en el Teatro del Barrio. Ya de ves, estamos aquí de Lavapiés, entre no me lo amigas. esperaba esto. ¿Dónde vamos a acabar?
Bueno, pues nada. Sin preguntas. Ay. Yo no voy a preguntar mi pregunta, lo dejamos. ¿Cuál es, Di? No. Se la pregunto después. No, Dilo, hombre, venga. pregúntala. Dilo. Bueno, yo me he quedado todo el programa hablando de reinas y reinas y reinas. Yo me he quedado con las ganas de saber si a ti te apetecería vestir a una reina para un acto oficial de reina. ¿Ahora mismo? A una reina. No sé. Prefiero vestir a mis novias que son reinas por un día. Muy bien, Maravilla. pero qué respeto. ¡Viva el blanco! Gracias, Lorenzo, gracias. Gracias a todos por venir a este episodio en directo. Vestir a una reina. Nos vemos muy pronto aquí en el Teatro del Barrio. Gracias. No, hombre. A vosotros, por Dios. Arte Comparte, el mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario.